Le doy la bienvenida al especialista en seguridad y justicia, Jaime López Aranda. Jaime, con el gusto de saludarte y bueno, has analizado el tema del huachicol, comentabas en algunos espacios y en artículos y coincides en que bueno, este gobierno federal arrancó muy fuerte en el combate al huachicol. Fue un discurso que estaba pues en las mañaneras, con detenciones, anuncios importantes, pero después, con el paso de los años en este sexenio, pues inclusive hasta los números, ahí están, ha disminuido. ¿Qué percibes? ¿A qué se debe esta situación? ¿Quedó de lado en el interés público? ¿Ya no es agenda? Jaime, te saludo con gusto y te doy la bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Saludos a ti y a tu auditorio. Sí, definitivamente ha sido una evolución interesante, ¿no? Parecía que iba a ser uno de los grandes temas y uno de los grandes puntos del gobierno del presidente López Obrador. Al principio, además, la gente lo apoyaba mucho, incluso cuando tú recordarás, ahora se provocó la escasez de gasolinas, había las filas y de todas formas había un gran apoyo y luego desapareció del tema. Excepto que no ha desaparecido, ¿no? Recientemente la Guardia Nacional estaba haciendo justamente un recorrido de disuasión por gasoductos en Guanajuato y lamentablemente, bueno, terminaron asesinando a este joven, ¿no? Este joven estudiante. Es decir, sabemos por ese dato trágico y por otros más que la actividad contra el huachicol sigue. Lo que ha cambiado justamente es el enfoque y la prioridad que se le daba. Desde cierto punto de vista no era sostenible, es decir, la cantidad de recursos que se estaban dedicando y el nivel de atención que se estaba dedicando. Pero, por otra parte, también siento yo que es como muy sintomático de la estrategia de este gobierno, de la falta de estrategia de este gobierno, de simplemente ir atajando los temas como va surgiendo y en el momento en que surge un tema más interesante o algo con mayor potencial político, posiblemente los resultados no están ocurriendo, que es también lo que pasa mucho, se trata de cambiar el foco a otra cosa y se olvida el tema original, ¿no? Sí. Pasa en esto, pasa en otras muchas cosas, o sea, y ese es el tema de fondo, supongo. En realidad el huachicoleo pues, fue un tema de mañanera, o sea, como todos los demás, pero nunca se había inscrito en una estrategia que por otra parte pues, tampoco conocemos en realidad. Es decir, no sabemos cuál es el cuadro grande que está viendo este gobierno, si es que está viendo alguno. Entonces, el huachicoleo, como lo demás, simplemente se pierde en el espacio. Ya. Todo esto que empezó, me gustaría conocer tu opinión. Digamos, le metió presupuesto, compraron pipas, la Guardia Nacional se desplegó. Todo este recurso humano, técnico, material, que en un principio se movilizó, entonces digamos, pues ya no es ni la mitad de lo que se había anunciado, por lo menos el foco de la atención, pues ya no lo vemos así, quizás siga, pero ya no con esa magnitud. Vaya, ¿cuál quizás va a ser muy complicado definirlo, pero de recursos, todo esto que se enfocó, pues se puede considerar como una especie de desperdicio, todo este gran esfuerzo que se hizo al principio? Quizá no un desperdicio como tal, es decir, es difícil porque justamente de nuevo no sabemos cuáles eran los objetivos y cuáles eran los resultados esperados. Tuvimos algunos informes de lo que se estaba haciendo, luego desapareció. Siempre vas a tener que dedicar una cierta cantidad de recursos a esto, es inevitable, es decir, es un tema prioritario, Pemex es un tema prioritario, la seguridad de los gasoductos, de los oleoductos es un tema prioritario, siempre vas a tener que dedicar una cierta cantidad. Es también natural de que normalmente conforme va pasando el tiempo, pues resigna los recursos de nuevo. O sea, el nivel de despliegue que se tenía no era sostenible. O sea, era un esfuerzo extraordinario, vamos a decirlo así. Lo que sí podemos decir de nuevo, sin decir que haya sido fallido, un desperdicio, porque no sabemos, en realidad no sabemos cuáles fueron los resultados finalmente ni qué era lo que se esperaba. Lo que sí podemos decir es que, de nuevo, o sea, no hay en este gobierno un patrón, en temas de seguridad y en muchos otros, no hay un patrón de hecho llevar las cosas a sus últimas consecuencias o seguir un plan de manera estratégica o informada al respecto. Lo que hay es de nuevo una voluntad de reaccionar en el momento. Hay que recordar también que la explosión en Hidalgo también metió mucha presión sobre la estrategia. Entonces, ese tipo de cosas, vamos, de nuevo, de lo que nos hablan es de un gobierno que se está distrayendo constantemente. ¿Debieron haberse dedicado sus recursos? Ya. Pues, no lo sabremos. Y eso es quizá el patrón más interesante que vemos en todo lo demás. Es decir, una y otra vez se está actuando sobre la ocurrencia, se está reaccionando.
Recientemente también ocurrió, por ejemplo, las declaraciones del expresidente Trump en Estados Unidos diciendo, claro, es que amenacé con meter aranceles y en ese momento movilizaron todos los soldados que tenían a la frontera. Pues, sí, o sea, eso es mayormente cierto, pero de nuevo, o sea, también es reactivo. O sea, ese siento que es el gran problema en esto. El gran problema en esto no es porque el huachicaleo es un problema importante, pero es un problema que lleva décadas con mayor o menor intensidad. Oye, en realidad... ¿Tú definirías que estas decisiones son más políticas que con diagnóstico técnicas? Sí, son 100% políticas. Y mira, hay una cierta idea, Gabriel, y esto es muy interesante lo que preguntas, porque hay una cierta idea de que la seguridad pública es técnica. Es decir, que se basa en criterios objetivos, o que hay una seguridad pública técnica y una seguridad pública política. En realidad, la seguridad pública, como todo lo que hace un gobierno, es política también. Es decir, a lo que se dedican los recursos, a lo que se asignan prioridades, es una decisión política. O sea, hay problemas que se pueden tolerar o que se toleran porque es necesario atajar otros. Y eso es una decisión política. Ahora, a lo que dices, y esto es el tema importante, o sea, lo que sí podemos analizar es la racionalidad política. ¿Hay argumentos técnicos para combatir el huachicoleo de frente? Sí, por supuesto. También hay argumentos técnicos para combatirlo a medias. Es decir, pensar el tema como un tema de mermas, mayormente porque hay un costo grande en estarlo persiguiendo. Como ya dijimos, hay un despliegue muy fuerte. Ahí se necesitan muchos recursos para esto. Llega el momento que te sale más caro el remedio que la enfermedad, como suele decirse. Pero la decisión política de atajar el huachicoleo primero, esa sí podemos analizarla en esa dimensión y decir, ok, ¿por qué se le otorgó prioridad cuando había razones para no otorgarle prioridad y había razones para otorgársela? Queda muy claro que en ese momento encajaba muy bien con un cierto discurso del rescate de Pemex. Es decir, el rescate de la soberanía energética, todo este tema de la cuarta transformación. Luego dejó de encajar. Y conforme dejó de encajar, se borró, se hizo a un lado. De pronto ya se abrieron otros frentes políticos, otros frentes en seguridad pública, otra vez la contención de los homicidios, por ejemplo, episodios de violencia terribles, actividades de grupos criminales. Surgieron otras prioridades y sobre todo ya no encajaban en el discurso más amplio de la soberanía y el petróleo. Y eso también es justamente el punto, ¿no? Es decir, de nuevo, normalmente apostamos a que los gobiernos definen sus prioridades con tiempo y de manera como estructurada para que podamos más o menos entender hacia dónde va la jugada. Los gobiernos, pero los múltiples gobiernos suelen ignorar esas prioridades que fijan. Es decir, pensando hacia adelante, tienden a cambiar de opinión todo el tiempo, lo cual es normal y natural. Pero este gobierno se ahorró el paso de señalizar sus objetivos. Este gobierno cambia de opinión como todos los demás, pero nunca nos dijo exactamente qué iba a hacer. Sí. Y sin mediciones, me imagino. A mí lo que me llama la atención, hablando de mediciones, y cuando empezamos a hablar, bueno, de estados con mayor tomas clandestinas localizadas, se centran en Hidalgo. 43% de todas las tomas clandestinas en el 2021 se localizaron ahí. Y me llama la atención que en los estados en donde hay más detenidos por el delito de robo de combustible, no aparece Hidalgo como de los primeros lugares. El Estado de México aparece como el primer lugar, segundo lugar Puebla, tercer lugar Tamaulipas, Guanajuato y bueno, hasta cuarto lugar Hidalgo. No sé, me llama mucho la atención esta situación de inclusive hasta también las cifras, digo, no tiene que coincidir, pero pues algo está pasando porque se sigue, de todas maneras se sigue registrando esto, Jaime. Y ese es justamente el tema, ¿no? Porque son dos indicadores separados. El indicador de tomas, Pemex tiene los recursos técnicos para ubicar las fugas o las tomas clandestinas de manera como muy precisa, o sea, cambios de presión, etc. Los detenidos, en cambio, son un indicador de actividad, del nivel de despliegue que tienes. Entonces, ¿por qué? Porque puedes detectar las tomas y puedes ir a trabajarlas, pero de hecho detener gente requiere que tengas botas en el terreno, como dicen en Estados Unidos. Es decir, necesitas elementos que estén allí deteniendo gente. Entonces, una variación pequeña en el despliegue, un cambio de actividad, un cambio tantito en la dinámica, lo que hace es que te mueve muchísimo las cifras. Yo tengo la impresión de que en Hidalgo hay un patrón como muy, muy importante, pero también hay diferencias sutiles en el nivel de despliegue, en el nivel de movimiento y también en el terreno. También hay un énfasis distinto de parte de los elementos y de parte de las fiscalías, de la General de la República y las fiscalías locales, porque también ahí llegan a participar. Entonces, estas variaciones son normales, es mi punto, pero
tiene que ver justamente con el nivel de actividad que tienes. Es más un tema de liderazgos locales o de mandos locales de las corporaciones que una correlación directa en ese sentido. Es como decías, no tiene que Ya, coincidir ya, siempre y cuando todo lo ya. demás estuviera alineado. Y yo no sé qué tanto podría impactar, Jaime, ya el discurso político de la cúpula a nivel presidencial hacia abajo, hacia quienes están en esos mandos de la Guardia Nacional, de las policías municipales, con los presidentes municipales, de los propios gobernadores, que ya quizás no sienten tanta presión política, que ya no se sienten tan apresurados por entregar ese tipo de números. No sé qué tanto también ahí en temas políticos, por final de cuentas pues es un aspecto político, pero me parece que también se despresurizaron, ¿no? También dejaron de hacerlo. Sí, lo dices muy bien. O sea, finalmente, si no está el ojo del presidente en el tema, si no está el ojo de la opinión pública en el tema, porque no lo está, la realidad es que sí. O sea, no vas a hacer un esfuerzo extraordinario. Es como en cualquier otra cosa. Es decir, lo que es urgente, lo que es prioritario, pues a eso se dedica todo. Cuando no es urgente ni prioritario, pues te vas a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá la pregunta más relevante es así como, ¿qué? ¿Le dejaron de dar prioridad? ¿Eso tenía un efecto importante? Lo más interesante es que parece que no. Es decir, de un primer madrazo parecía que el huachicoleo era la raíz de todos los males del país y eso era la clave para que Pemex fuera rentable. Ahora vemos con el cambio de prioridad y con el cambio de énfasis, como bien dices, o sea, con el hecho de que se incentiva el estarle dando el extra o estarle metiendo esto, que no. Es decir, Sí. parecía un tema sexy, atractivo para arranque. Luego se convirtió en un problema porque los avances empezaron a reducirse. Entonces, como todo lo demás que parecía sexy pero luego no terminó de funcionar, se abandona. Claro. Jaime López Aranda, te saludo con mucho gusto, especialista en seguridad y justicia. Muchísimas gracias por este análisis. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto.